nos habla todos los días, dice el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios todos los días, al amanecer, nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, dice, no hay palabras ni es escuchada su voz, mas en cambio Dios habla a través de los cielos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque hoy pudimos ver un día glorioso, ¿verdad? Un día hermoso, y eso nos habla de que tenemos un Dios hermoso. Amén. Glorifique el nombre del Señor, hermano. Y bueno, yo le voy a invitar que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4. Gloria al Señor. Y cuando lo encuentre, hermano, glorifique a Dios. Repito la cita, 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y lo vamos a leer todos juntos, hermano, por favor, este versículo. Y dice así la bendita palabra del Señor. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Lo leemos juntos, hermano, por favor. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día en el que tú nos permites estar en tu casa, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros, porque, Padre, en tu bondad nos has permitido estar en este lugar. Y es gracias a ti, es gracias a tu misericordia, es gracias a tu amor, Señor, que hoy podemos escuchar tu palabra. Y en este día te pido, Señor, que hoy esa voz tuya sea escuchada por cada uno de nosotros y nos hagas entender tus verdades eternas. Habla hoy, Señor, queremos escuchar tu voluntad, Padre. En el nombre de tu amado Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Bien, en estos versículos encontramos, ¿verdad?, en el libro del 2 de Samuel, la historia de un rey, ¿sí? Un rey que fue el primer rey en Israel. Si usted recuerda, antes de Saúl, ¿verdad?, no había reino, no había monarquía en Israel, sino que ellos tenían una teocracia. ¿Qué quiere decir la palabra teocracia, hermano? Que Dios, gracias hermana, que Dios gobierna, ¿verdad? Y Dios gobernaba en Israel a través de sus jueces, a través de su ley. Dios gobernaba en Israel, pero llegó un día, ¿verdad?, que el pueblo pide un rey, y Dios, en su infinita bondad y misericordia, escoge un hombre. Y de acuerdo a la palabra de Dios podemos ver que Saúl, hermano, era un hombre escogido por Dios. Saúl era un hombre que Dios había escogido. Dios había visto algo en él especial. Dios había visto algo en él, ¿verdad? Y lo coronó como rey. Lo puso como rey sobre su pueblo, sobre su nación. Pero lamentablemente vemos que este hombre, este primer rey, cometió durante su vida muchos errores. Muchos errores cometió Saúl. Entre ellos, bueno, en una ocasión, ¿verdad?, por la desesperación que había en él, ofrece un sacrificio en lugar de Samuel. Y Samuel era el sumo sacerdote y el único habilitado por Dios para ofrecer ese sacrificio. Y podríamos mencionar
muchos errores, pero a donde quiero ir, hermano, es que los errores de este hombre no solo lo afectaron a él, sino que lamentablemente los errores de este hombre tuvieron grandes repercusiones sobre su hogar, sobre su familia. Y recordando un poco la historia, vemos que Saúl tuvo varios hijos, pero entre el más importante, por así decirlo, era su hijo Jonathan. ¿Por qué? Porque era su primogénito. Y como su primogénito, Jonathan tenía el derecho a gobernar. Y de acuerdo a la palabra de Dios, vemos que Jonathan no era un mal hombre. Al contrario, Jonathan era todo un héroe en Israel. En una ocasión, él solo, con su escudero, se lanzan, ¿verdad?, a la guerra contra los filisteos, y Dios le da una gran victoria a Israel a través de Jonathan. Jonathan era un hombre temeroso de Dios. Jonathan fue el mejor amigo de David, tanto que el mismo rey David, ¿verdad?, expresa que su amor como amigo le era más placentero que el amor de las mujeres. Tanto era, ¿verdad?, el entrañable amor que estos dos hombres tenían como amigos. ¿Cuántos glorifican al Señor? Pero vemos que en una ocasión Israel va a la guerra, y lamentablemente en esa batalla el rey ya había abandonado a Jehová, y lamentablemente en esa batalla Saúl muere, pero también muere su hijo Jonathan. Y es lo que encontramos en este versículo, ¿verdad? Y después de la muerte de Saúl y de la muerte de Jonathan, entonces que era el rey y el sucesor, lo más adecuado en aquellos tiempos, en tiempos de la monarquía, era que el sucesor podría ser un descendiente de Saúl. Si tenía un hijo menor, podría tomar el trono, y en caso contrario, ¿verdad?, el hijo mayor de su primogénito también podía ser, ¿verdad?, heredero al trono. Y lo vimos apenas. ¿Cuántos se enteraron de la muerte de la reina Isabel? Creo que todos, ¿verdad? Todos nos enteramos que apenas murió la reina Isabel. Por muchísimos años fue reina. ¿Y quién quedó como sucesor? Su hijo, ¿cómo se llama, hermanos? Carlos, ¿verdad? Su hijo Carlos quedó como el nuevo rey de Inglaterra, ¿sí? Bueno, en aquel entonces, hermano, en esta historia, en el contexto de esta historia, estaba una monarquía, y por lo tanto los hijos de Jonathan podían aspirar un día al trono. Pero vamos a ver, hermano, en primer lugar en esta historia, cómo hay un hombre que sufre una situación difícil y trágica. Dice la palabra de Dios allá en 2 Samuel, verso 4, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, pero nos da la razón la palabra de Dios por qué este hijo estaba lisiado de los pies. Y dice la palabra de Dios que tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, que era su abuelo, y de Jonathan, que era su padre. Y su nodriza, la mujer que lo cuidaba, lo tomó entre sus brazos, y al salir huyendo, dice que el niño se le cayó y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Imaginémonos esta historia, hermano. Había un príncipe, su nombre era Mefiboset, y era un príncipe, ¿verdad?, porque su padre era el sucesor al trono, y él también era de la familia real. Había nacido en una cuna real con las mejores condiciones, ¿sí? Y este príncipe, con tan solo 5 años de edad, había nacido con todas las comodidades. Un niño con un futuro prometedor, hermanos. ¿Por qué? Porque seguramente, si esto no hubiera pasado, él hubiera crecido en un ambiente, ¿verdad?, dentro de la realeza.
lo hubieran educado como un futuro príncipe sucesor al trono. Hubiera tenido, ¿verdad?, todos los beneficios que le daba que su abuelo fuera el rey y que su padre fuera el sucesor y que más adelante su padre fuera el rey y él estuviera, ¿verdad?, en la línea directa al trono. Un posible sucesor, ¿verdad?, del rey Saúl. Pero vemos que en una mañana, en un momento, hermanos, inesperado, y en un segundo toda su vida y todo su panorama cambia a consecuencia de ¿qué? De una tragedia. Su padre muere en batalla junto con su abuelo y toda su familia, ¿verdad?, tiene que huir. ¿Por qué tenían que huir? Porque lo más probable es que sus enemigos de Saúl buscaran a su familia para exterminarlos y exterminar la línea real. La nodriza, que era quien la cuidaba, ¿verdad?, sabiendo que el peligro que corría este joven, este niño, sale corriendo y corriendo se le cae de los brazos. Un niño de 5 años, hermano, la nodriza se le cae de los brazos y el hombre queda lisiado de ambos pies. Ambos pies quedan completamente lisiados y en ese momento, ¿verdad?, tan trágico, por ese golpe que se lleva este infante, queda lisiado por su vida. Seguramente la niñera, cuando ve que cae y cuando lo ve llorar y cuando ve que se lastima, no tiene tiempo, hermanos, para curarlo. No tiene tiempo para tomarlos, para llevarlo a un médico, sino que su propósito es salir huyendo. Y así, en esas condiciones tan trágicas y lamentables, se lleva a este pequeño príncipe, ahora, de un momento a otro, un lisiado de por vida. Y se lo lleva, hermanos, a un lugar llamado Lodebar. Vamos a ver lo que nos dice 2 Samuel, por favor, hermano, capítulo 19. Segundo libro de Samuel. Y vamos a ver qué pasa con este pequeño. Segundo de Samuel. Perdón, hermanos, estoy buscando aquí la cita. Gloria a Dios. Perdón, no es así, estamos en el 4:4, ¿verdad? 4:4. Bueno, ahí nos habla acerca de este pequeño, pero más adelante, hermano, en el versículo 16, en el capítulo 16, 9, perdón, en el capítulo 9, vean lo que dice la palabra de Dios. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y Siba respondió: aún ha quedado un hijo de Jonatán. ¿Y cuál era la condición de este hijo? Lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar, hermanos, tiene un significado esta palabra, y el significado de Lodebar significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad o desesperanza. Estos son los posibles significados de la palabra Lodebar. También en la escritura se puede encontrar por el nombre de Debir, que es etimológicamente este es su significado, y territorialmente esta zona geográfica era un lugar sin condiciones para vivir dignamente o humanamente.
Entonces este príncipe, hermanos, que nace en una cuna real, que nace con todas las comodidades y con todas las posibilidades, termina en un lugar llamado Lodebar, que bíblicamente significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad o desesperanza, y que geográficamente, ¿verdad?, era un lugar sin condiciones para vivir digna o humanamente. ¿Por qué? Porque era una tierra severamente árida. Por tanto, ¿verdad?, era una tierra que no producía frutos, un lugar inhóspito que servía de refugio para los marginados, lisiados o perseguidos que habían perdido todos sus bienes. ¿A dónde lo lleva su nodriza? Al ver que su vida está en peligro, al saber que este niño, ¿verdad?, corre peligro su vida porque lo pueden buscar para darle muerte, y al ver que está lisiado, lo lleva a un lugar que servía de refugio para lisiados, marginados o aquellas personas que habían perdido todos sus bienes, que habían perdido toda la esperanza. Un lugar de tristeza, de oscuridad, de soledad. Entonces vemos que bajo estas condiciones este hombre o este joven no podía aspirar a un futuro prometedor. Para empezar, estaba en una zona árida, estaba marginado y para colmo estaba lisiado. Los dos pies seguramente se le habían roto del golpe y había quedado lisiado de los pies. Entonces, Lodebar, hermanos, está relacionado con zonas oscuras y dolorosas del espíritu humano, una condición siniestra del alma donde nada resulta y todo es gris y ausencia de Dios. Así Mefiboset, hermano, terminó en este lugar. ¿Y qué nos enseña todo esto? Que la condición del hombre puede cambiar en cualquier momento. Que hoy, hermano, podemos estar bien, pero cualquier circunstancia, ¿verdad?, cualquier situación nos puede cambiar la vida, e incluso para muchos, algunas ocasiones nos ha cambiado. Tal vez de nosotros en algún momento hemos pasado situaciones similares en la vida. Pensamos que tenemos un futuro prometedor, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos metas, queremos alcanzar grandes cosas en la vida. Probablemente de jóvenes alguien nos profetizó y nos dijo que tendríamos un gran ministerio, que llegaríamos muy alto, que seríamos, ¿verdad?, tal vez muchas cosas, un gran ministerio. Pero lamentablemente a veces en la vida hay cosas que mutilan nuestras esperanzas, que quebrantan nuestros sueños, que nos llevan, ¿verdad?, a ese Lodebar, a ese momento de dolor, de angustia, de soledad, de desesperanza. Tal vez puede ser un descuido espiritual. Nos descuidamos espiritualmente, ¿verdad? O tal vez tomamos una decisión incorrecta en la vida. O nos dejamos envolver por un pecado, pecados ocultos, o tal vez vino a nuestra vida una enfermedad, un enfriamiento espiritual. Podríamos hablar de muchas situaciones, hermano, que a veces nos dejan imposibilitados para levantarnos. ¿Recuerda usted la historia del hijo pródigo? Un hombre que lo tenía absolutamente todo, pero un día, por una mala decisión, decide ir a probar suerte en el mundo, le pide a su padre todos sus bienes y los despilfarra. Y una vez que los ha despilfarrado, termina en una condición deplorable, cuidando cerdos y comiendo algarrobas, que era el alimento de esos animales. Y siendo el hijo, ¿verdad?, de un hombre rico, termina en esa humillación por una mala decisión en la vida. Entonces muchas veces, hermano, estamos hundidos por el pecado.
¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que lo que hacemos, por más que nos esforzamos, no tiene fruto, no fructifica, no prospera, no avanza? Por más que me esfuerzo en mi matrimonio no avanza, no fructifica. Por más que me esfuerzo, ¿verdad?, por atraer a mis hijos a la palabra de Dios, mis hijos se rebelan. Por más que quiero sobresalir en el trabajo, no puedo, y nos encontramos en una situación, ¿verdad?, de estancamiento. Por más que quiero, ¿verdad?, servir a Dios, tener un gran ministerio, hay una situación que nos ha imposibilitado a poder alcanzar aquello que Dios nos ha prometido. Porque ¿cuántos de nosotros creemos que Dios tiene grandes cosas? ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios tiene un propósito grande para nuestra vida? Porque dice Dios: yo tengo pensamientos, planes de bien para tu vida. Y Dios en muchas ocasiones nos ha hablado y nos ha prometido que tiene grandes cosas para nuestra vida. Pero ¿por qué no hemos alcanzado esas cosas? Podría haber muchas situaciones, hermano, que nos han llevado a esta falta de motivación, a este escaso deseo de buscar de Dios, a esa tibieza espiritual, a tener un ministerio que se ha truncado, que no ha avanzado, que se ha detenido, y podemos pensar que no hay nada más que hacer. Porque la vida ya avanzó, porque ya no somos los jóvenes de antes, porque ya no tenemos las fuerzas de antes, porque ya no tenemos el tiempo de antes, porque ya no tenemos el ánimo de antes. Así se encontraba este hombre, este personaje Mefiboset, lisiado, excluido, marginado, en un lugar de soledad, de tristeza. Tal vez alguien nos hirió en algún momento. Este hombre no tenía la culpa de la situación. Podríamos pensar: Mefiboset no tendría la culpa, pobre niño, qué mal hizo para que le fuera así, pobre niño, qué situación, por qué se descuidó tanto la nodriza que se le cayó. A lo mejor si no se hubiera caído, podría haber sido un hombre sano, un hombre fuerte, un hombre que se valiera por sí mismo, pero lamentablemente era un lisiado de las piernas. Tal vez alguien nos hirió, hermanos, tal vez alguien a través de un comentario malintencionado nos cortaron las alas, nos sentimos así, ¿verdad?, sin querer avanzar en la vida por los obstáculos que hemos encontrado en el camino y que no hemos podido esquivar. ¿Quién en la vida, en un momento determinado, no se ha sentido así? Una situación trágica y difícil. Pero vemos, hermano, en la palabra de Dios, ahí en 2 Samuel capítulo 9, a un hombre generoso conforme al corazón de Dios. Vea lo que dice el verso 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, ¿y qué hizo, hermano? Y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Entonces, hermano, para esto David, en estos versículos ya había pasado mucho tiempo desde que David había asumido el trono. Su trono ya se había asentado, su gobierno, su reino ya estaba fortalecido, todos sus enemigos ya habían sido puestos por debajo de sus pies, y se encontraba David agradecido con Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero vemos que en medio de esta situación, David siente la necesidad de mostrar misericordia. David siente la necesidad, hermanos, de mostrar ¿qué? Misericordia, y pregunta y busca, ¿verdad? David busca y dice: ¿acaso ha quedado alguien de la casa de Saúl
de la casa de Jonathan a quien yo le pueda hacer misericordia. Y entonces David busca, indaga y se encuentra con este personaje llamado Siba, quien le dice: hay un hijo de Jonathan llamado Mefiboset que está lisiado de sus pies. ¿Y qué hace David? Lo manda a llamar a su palacio. Entonces, un aspecto sumamente, hermano, importante de mencionar aquí es que David busca a Mefiboset para hacer misericordia con él. ¿Por qué? Porque este descendiente de Jonathan se encontraba incapacitado para poder buscar ayuda. Es más, ni en su más remoto pensamiento, ¿verdad?, podía pensar en la misericordia del rey. Mefiboset solamente podía ver su situación de un hombre mutilado. Solamente podía ver su incapacidad, solamente podía ver su misericordia, solamente podría pensar en sobrevivir a lo mejor de las limosnas. Un hombre que ya estaba acostumbrado a lo pésimo de su vida, de su existencia, sin tierras, sin posesiones, sin estudios, sin padres, sin hermanos, sin familia, sin posibilidades de salir adelante para su tiempo. Un hombre que no podía caminar, un hombre pobre. Pero David busca a ese hombre en ese lugar y lo lleva a su palacio. Y vemos que David, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? David es un tipo de nuestro Dios, que cuando se le pierde una oveja, ¿qué hace? La va a buscar, porque Dios es misericordioso. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, y David quiere mostrar misericordia, al igual que Dios muestra su misericordia. Y vemos que nosotros, hermanos, somos aquel hombre, ¿verdad?, incapacitado, inhabilitado para querer buscar de Dios en una condición de pecado, mutilados por el pecado, en extrema pobreza espiritual, pero es Dios el que nos busca. Es Dios el que tiene los medios, es Dios el que tiene las posibilidades, es Dios el que tiene la intención, porque si por nosotros fuera, hermano, nosotros seguiríamos igual, porque no tendríamos la fuerza para levantarnos, no tendríamos la fuerza, ni siquiera el pensamiento para buscarlos, pero es Dios, ¿verdad?, el que nos busca en su misericordia. Y vamos a seguir leyendo, por favor, verso 7. Dice: y le dijo David: no tengas temor. Vemos que cuando se entrevistan, David le dice: ¿eres tú, Mefiboset? Y él le dice: he aquí tu siervo. No sabía qué pensar este hombre. Seguramente dijo: ya me descubrieron, seguramente me llevan ante el rey porque me quieren asesinar, porque soy de la familia real anterior. Pero vemos que David le dice: hermano, no tengas temor. ¿Por qué le dice esto? Porque David sabía que posiblemente este hombre llegó con ese miedo, esa incapacidad. Y dice: porque yo haré misericordia contigo. Dice la palabra de Dios en el verso 7: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo por amor de Jonathan tu padre. Vemos que esta misericordia que nos muestra la palabra de Dios aquí no estaba motivada por los méritos del joven. ¿Qué es, hermano, lo que motivaba a David para tener misericordia con esta persona? El amor, ¿verdad? ¿Y el amor a quién? Por amor a Jonathan tu padre. He aquí que yo haré contigo misericordia, y lo haré por amor de Jonathan tu padre. Esto nos recuerda a Dios y su misericordia para con nosotros, hermano. Porque Dios nos perdona, nos busca
nos trae ante su presencia y nos muestra su misericordia, no por nuestros méritos, no por nuestro buen parecido, no por nuestra gran inteligencia, no por nuestro gran carisma. ¿Por qué Dios muestra su misericordia, nos perdona, hermano, y nos trae ante su presencia? Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario por amor de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque no es por nosotros, sino es por nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió en la cruz del Calvario, que ahora Dios, ¿verdad?, nos busca y nos llama a su presencia. Es Dios el que nos busca, hermanos, y nos trae ante su trono de gloria. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es Dios el que nos busca y muestra su misericordia por aquella cruz del Calvario. Y hermanos, ¿sabe qué hace? Hay algo muy interesante aquí que David hace, y es que nos eleva Dios de posición. Dice David: haré contigo misericordia por amor a tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. ¿Sabes qué? No solamente te traje de ese lugar de oscuridad, de ese lugar, ¿verdad?, de desesperación. No solamente te saqué de ahí, te he traído a mi palacio, sino, ¿sabes qué? También te voy a devolver todas las tierras. ¿Por qué? Por la misericordia. Por su misericordia que tenía David, hombre conforme al corazón de Dios, dice: por misericordia te voy a devolver todas las tierras que tenía Saúl tu padre. Y déjame que Saúl no era pobre, era el hombre, el rey en Israel. ¿Cuántas posesiones podría haber tenido en aquel entonces? ¿Cuántas tierras? Pues David le dice: todo lo que era de Saúl no me lo voy a quedar. David también tenía derecho a esas tierras. Una, porque era rey. Dos, porque también era verdad, por hija de Saúl, también era parte de su familia. Pero le dice: todas las tierras que eran de Saúl tu padre, te las devolveré a ti. Y vea lo que sigue diciendo: y tú comerás siempre en mi mesa. Y esto, hermano, realmente a mí me impacta. Porque este hombre, hermanos, lisiado, marginado, que vivía, ¿verdad?, en una situación deplorable, podemos imaginar por su situación, ahora David le extiende su misericordia y le dice: ¿sabes qué? Tú ya no vas a seguir siendo un hombre pobre. Tú ya no vas a seguir sufriendo, tú ya no vas a seguir mendigando, tú ya no vas a seguir padeciendo. De ahora en adelante todo lo que era de tu padre te lo voy a devolver. Todo aquello que te correspondía por derecho de nacimiento te lo voy a devolver. Y ya no comerás más en lugares indignos, sino que ahora vas a comer de mi mesa. Iba a comer ahora, hermanos, de la mesa del rey. Iba a estar con los príncipes, con los hijos de David. Iba a estar a su lado, hermano, de la mesa. Iba a tener un lugar en la mesa de David a su lado. Y dice David: y lo harás todos los días. No habrá día en el que yo me sienta a la mesa en el cual tú no estés. Porque eso, hermano, se llama misericordia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vea lo que dice el verso 8: y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un qué? A un perro. El perro para los hebreos es un animal inmundo, es un animal mal visto, ¿verdad? Para nosotros, o en aquel entonces, para nosotros hoy el perro es un animal doméstico y un animal muy querido. Pero para un judío, y en esa época, era un animal inmundo. Y se está rebajando, ¿verdad? Y dice: ¿quién soy yo para que mires que a este perro muerto como yo?
¿Cómo se encontraba Mefiboset en ese momento, hermanos? Se encontraba completamente destruido, sin autoestima, sin aspiraciones, y él mismo se dice así, que se sentía como un perro muerto. Y la muerte, ¿verdad?, hace alusión también a una condición inmunda para los judíos. No podían tocar un muerto porque era algo completamente inmundo. Entonces se siente inmerecedor y dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Pero vea la misericordia. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para el hijo de tu señor, para que el hijo del Señor de tu señor tenga pan para comer. No solamente le devuelve las tierras, no solamente lo invita a su casa, sino que le pone a un siervo, y dice que este siervo tenía 15 hijos. Entonces de la noche a la mañana Mefiboset tiene un siervo mayordomo con 15 hijos a su servicio. Y aparte los siervos de Siba, y le dice: y tú le labrarás la tierra y almacenarás el fruto para que Mefiboset nunca padezca hambre y siempre haya pan en su casa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Dice: y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por la misericordia? Porque en un momento a otro, entonces Mefiboset, ese día también su vida cambia para siempre. En un instante, ¿verdad?, su vida ha cambiado para mal, pero por la misericordia, en un instante su vida cambia para bien. Y tiene tierras, tiene posesiones, tiene siervos, tiene sirvientes, tiene un lugar ahora, ¿verdad?, para con el rey David. David estaba resuelto a mostrar su misericordia, ¿verdad? Manda a Siba para que sea ahora su siervo. Y vemos que algo que me impresiona, hermano, es lo reiterativo que es la palabra de Dios al mencionar que de ahora en adelante Mefiboset comería por siempre de la mesa de David. Verso 11: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey: comerá a mi mesa. ¿Cómo qué, hermano? Por favor, dígalo. Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dice: este hombre lisiado comerá a mi mesa de ahora en adelante como uno de mis hijos. ¿Cómo se llama eso, hermano? Misericordia. Por la misericordia, la bondad que David tenía, este joven les de vuelta su posición como príncipe del reino. Él nació príncipe. Por circunstancias adversas y difíciles había dejado de serlo, pero por la misericordia ahora le es retomada su posición como príncipe del reino. Ahora ya no hay más miseria, ya no hay más limosna, ya no va a haber más hambre, ya no va a haber más pobreza, ya no va a haber más humillación ni tampoco más vergüenza. Ahora es restituido como príncipe, con las posesiones que le habían sido arrebatadas, hermano, sentándose a la mesa del rey, disfrutando de los manjares que comía el rey. ¿Usted cómo se imagina la mesa de David? ¿Cómo se imagina la mesa de un rey? Dice David, ¿verdad? Dios: aderezas mesa delante de mí, mi copa está rebosando. Habla de una abundancia que tenía el rey David en su mesa. Y ahí en la mesa del rey, ¿verdad?, seguramente David no padecía hambre. ¿Un rey padecerá hambre? ¿Un rey comerá cualquier cosa?
No, ¿verdad? Seguramente los mejores manjares de Israel, las mejores bebidas, la comida más nutritiva, estaban ahí presentes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ya no más ropa de pobre, ahora podía vestir como un príncipe. ¿Por qué? Porque seguramente a la mesa del rey no se iba a sentar, ¿verdad?, con ropa sucia, sino que ahora sus ropas iban a ser ropas limpias, con siervos que le atendieran. Ya no más vivió en Lodebar, dice la palabra de Dios, vea. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset ahora ¿dónde? En Jerusalén, en la casa, en la ciudad del gran rey. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque ya no moraba en Lodebar, sino que ahora moraba en la ciudad del gran rey, en Jerusalén. Y comía siempre a la mesa del rey. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y hermano, así es Dios con nosotros. Dios nos restaura. Y Dios lo hace, hermano, porque Dios es misericordioso. Y nos eleva, hermanos, en la posición de hijos de Dios. Posición que en muchas ocasiones no merecemos. No merecemos ser llamados hijos de Dios por la inmundicia, por el pecado que hemos cometido en la vida, pero Dios nos eleva y nos restaura y nos dice: sí, yo te diseñé a ti para que fueras mi hijo, yo tenía un plan grande y tengo un plan grande para ti, quiero que seas mi hijo y que comas siempre a mi mesa los mejores manjares, las mejores viandas, que te vistas con santidad, que te vistas de lo mejor, para que puedas estar en mi casa, en mi mesa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque el Señor es misericordioso. Amén. Porque Él quiere que disfrutemos de sus delicias. Decía el salmista, ¿verdad?, que hay delicias a su diestra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Él quiere, hermanos, restaurarnos. Y lo único que debemos hacer, ¿qué hizo Mefiboset? ¿Se rehusó? ¿Se esforzó? Lo único que hizo fue aceptarlo. Muchas veces no merecemos ser llamados hijos de Dios. El hijo pródigo, cuando se da cuenta de su posición, y yo me lo imagino ahí en ese establo de cerdos, comiendo de las algarrobas, ¿verdad?, que comían ellos. Dice la palabra de Dios que en un momento, ¿verdad?, reflexiona y alza su mirada al cielo y dice: en la casa de mi padre hay siervos que viven mejor que yo. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y con esa determinación se levanta, ¿verdad?, todo sucio, maloliente, pobre, y se dirige a la casa de su padre. Y cuando su padre lo ve a lo lejos, dice la palabra de Dios que es movido a misericordia. Y cuando ve a su hijo, va a correr con él, lo abraza, lo besa, le pone anillo en su dedo, lo manda a asearse y hace una gran fiesta. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque eso se llama misericordia. Y el joven pródigo es restaurado. El hijo pródigo, perdón, es restaurado. Dios quiere restaurarnos, hermano. Dios quiere y anhela restituirnos todo aquello que en la vida hemos perdido a causa del pecado. Dios quiere que estemos en su casa, en la casa del Rey, que vistamos ropas limpias, que comamos lo que Él, ¿verdad? Qué gran misericordia de Dios en estas dos historias. Y por último, hermanos, vamos a ver, bueno, de aquí en adelante, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que Mefiboset estuvo en Jerusalén y comió de la mesa de su Señor. Y vemos por último la lealtad de un hombre agradecido. ¿Cómo quedó Mefiboset después de esto? Quedó completamente agradecido con su siervo.
Con David, su señor. Segunda de Samuel 19:23. Gloria al Señor. 24, perdón. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, y no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día que el rey salió hasta el día que él volvió en paz. ¿Qué pasa aquí? David fue traicionado por su hijo Absalón y tuvo que huir. Y cuando huyó, dice la palabra de Dios que Siba, el criado de Mefiboset, traiciona también a Mefiboset. Lo deja en casa y Siba solo al encuentro de David. Y David le dice: ¿y dónde está Mefiboset, aquel con el que hice misericordia? Y dice: no ha querido venir. Pero cuando David regresa, ¿verdad?, en paz, regresa triunfante, cuestiona a muchos de sus siervos por qué no lo habían seguido, por qué no habían estado con él. Y en ese momento dice la palabra de Dios que sale Mefiboset, hijo de Saúl, que no había, desde que el rey había salido, no había lavado sus pies, no había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos. Estas tres acciones, esta falta de aseo, era una señal de un dolor sumamente profundo. ¿Cómo se encontraba Mefiboset? Se encontraba sumamente dolido a consecuencia de su señor David, que había tenido que huir. Y en el tiempo que se fue, no se lavó sus pies, no cortó su barba, ni tampoco se lavó sus vestidos. Su descendencia, bueno, vemos más adelante. Y respondió el rey, en el verso 25, y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo a Mefiboset: ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Verso 28, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pusiste a tu siervo en los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y ve aquí la respuesta. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas. ¿Qué dijo, hermano? Deja que él las tome todas. Pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando David dice: ¿sabes qué? Te voy a tener que castigar porque no fuiste conmigo. Y él dice: yo no fui porque soy cojo y mi siervo me traicionó. Y David dice: bueno, voy a dividir las tierras, la mitad a Siba y la mitad a ti, porque ya sí lo he determinado. Y él dice: deja que Siba se quede con todas las tierras. ¿Por qué, hermano? Porque estaba agradecido con su Señor. Y vemos que Dios recompensó esto. Si leemos Crónicas, cuando nos habla, Reyes, cuando nos habla de la descendencia de Benjamín, se menciona a Cis, después se menciona a Saúl, se mencionan a los hijos de Saúl y después a Jonathan. Y hasta ahí, ¿verdad? De los hijos de Saúl no se vuelve a mencionar nada porque no tuvieron más descendencia. No hubo más descendencia de los hijos de Saúl más que Mefiboset, hijo de Jonathan. Y Mefiboset tuvo un hijo que se llamaba
Micaía, y Micaía tuvo más hijos, y si quiere vamos a verlo para que corroboremos esta información. Primera de Crónicas, capítulo 8, verso 33. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merit-Baal, que también es Mefiboset. Es el mismo personaje, hermano, Merit-Baal o Mefiboset. Y Merit-Baal engendró a Micaía, y los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea, Acaz, y Acaz engendró a Joada, y Joada engendró a Elemec y Asbened y Sinri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa. Y ahí empieza a ver, y todos son descendientes de Jonatán, todos son descendientes de Mefiboset. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Dios extiende su misericordia no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestra descendencia. Debemos de ser agradecidos con Dios, hermano, quien nos saca de esa condición de miseria. Salmo 42, que dice, muy conocido, Salmo 42. Del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gracias, hermano. ¿A cuántos Dios no nos ha sacado de ese pozo de Lodebar? Recuerda, Lodebar significaba pobreza, angustia, desesperación. Dice el salmista, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y después puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Porque también estábamos lisiados, pero Dios endereza nuestros pies, endereza nuestros pasos, hermano, y tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Este hombre fue un digno representante de su padre, y cuando lo cuestionan, ¿verdad?, es agradecido. Dice, no me importan las tierras, no me importan las riquezas, que se lo quede él, a mí lo único que me importa es el bienestar del rey. ¿Y a cuántos de nosotros realmente lo único que nos importa es agradar a Dios? Sí, hermano, tenemos que ser agradecidos porque Dios es un Dios misericordioso. Y quisiera poner una canción, hermano. No sé si me permite, hermano Alfredo. Quisiera que la escucháramos mientras hacemos una oración. Y la canción se llama El Rey te mandó a llamar, y quien la canta es un compositor cristiano, ¿verdad?, llamado Dani Berrios. Gracias, hermano. Y quisiera, hermano, que prestáramos atención a la letra. De la casa de Saúl, quien yo pueda ayudar, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, que va a ser misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió, existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. A mi pregunta, Siba, háblame más de este hombre. Por favor, ya dígame su nombre.
ponernos de pie, hermanos, y nada más para, ¿verdad? Esta letra es muy bonita. Dice que te devolveré todo aquello que la vida te robó, todo aquello que te quitó, ¿verdad? Y dice, vas a comer ahora en la casa del Rey. Y yo creo que nos quedemos con esta palabra, hermanos. Por la misericordia de Dios, Dios nos eleva a la posición de hijos. Es por su gracia, es por su misericordia, y Dios quiere devolvernos todo aquello, hermano, que nos ha sido arrebatado por el pecado. Todo aquello que no nos ha dejado levantarnos, Dios quiere eliminarlo de nosotros y Dios quiere bendecirnos. Y vamos en esta hora a clamar al Señor y a darle gracias por su misericordia. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias.